Desde semanawp.com queremos dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores Oro, Lucas Host, Arsis y Rayola Networks. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Nawai Badiola y hoy os voy a hablar de cómo crear temas hijo en Genesis Framework. Bueno, ya voy a presentarme un poco antes de empezar a soltaros la chapa. Nada, yo soy Nawai Badiola, desarrollador WordPress especializado en Genesis Framework, por eso seguramente os estoy dando esta charla. Estoy metido en varios saraos, uno de ellos es, bueno, en nnebadiola.com, básicamente publico tutoriales muy enfocados a usuarios que quieren hacer su web, do it yourself, por así decirlo, y también ofrezco mis servicios como desarrollador. Luego tengo el podcast con Esther Solá, que se llama Freelandev, donde compartimos un poco cómo nos ganamos la vida como desarrolladores WordPress. Y por último tengo Código Génesis, que es una membresía donde cada día publico un tutorial nuevo de WordPress y Genesis. Bueno, luego al final os contaré un poquito más, pero aquí he venido a contaros cosas. ¿Qué os voy a contar? Pues la idea es un poco haceros una introducción de qué es Genesis Framework. No me quiero poner muy pesado en esta parte, pero sí que me parece importante que entendáis las bases y sobre todo cuáles son las diferencias respecto a otras formas de crear plantillas, como habréis visto en otras charlas de esta sesión bueno, esta edición, mejor dicho, de Semana WP. La idea es plantar las bases, que básicamente seré yo un poco hablándoos mientras os muestro diapositivas, y una vez lo tengamos más o menos asentado, la idea es crear un tema a partir de Genesis Sample, pero ahora voy a explicarlo, ¿vale? O sea, básicamente será una parte un poco más teórica con diapos en las que ya os aviso que ya va a haber código y os voy a explicar un poco qué modificaciones se pueden hacer y que entendáis un poco cómo funciona todo el sistema de hooks de Genesis. Y luego vamos a tocar ficheros para que veáis cómo podemos tunear algo de partida como Genesis Sample para conseguir algo un poco más resultón o, bueno, o que a partir de ahí podáis hacer vuestras propias plantillas, que también es un poco la idea detrás de esta charla. Obviamente, os tengo que explicar qué es Genesis Framework, igual algunos de vosotros ya lo sabéis. Al final, un framework es un entorno de trabajo. Podríamos considerar que WordPress es un framework de PHP. Al final, son una serie de librerías de PHP que nos facilitan la vida y crean un CMS, ¿vale? En este caso, estamos hablando de un theme framework, ¿vale? Eh, Básicamente lo que hace Genesis es crear una capa intermedia en la que mete muchos hooks y gracias a esta capa intermedia todos los temas hijo, que ahora voy a comentar qué son, tienen esa forma de poder engancharse y modificarse de forma sencilla. Pero casi voy a seguir para que lo sigáis, para que lo entendáis un poco mejor. Todos los temas de Genesis se gestionan a través de temas hijos o child themes, ¿vale? Es decir, Genesis Framework es una capa intermedia y sobre eso pones tu child theme, que es lo que nosotros hoy vamos a crear o modificar, ¿vale? Al final la forma más visual de verlo es con el ejemplo o la analogía del coche, en la que podemos pensar que WordPress es el motor. Por otro lado, tenemos esta capa intermedia, que realmente es la que hace la magia, la que printa o escupe todo el HTML, por así decirlo, que aquí sería pues todo el chasis, piezas movibles, palanca de cambios, todo esto sería Genesis Framework, que es la madre del cordero aquí, y luego la última capa sería el child theme o tema hijo, ¿vale? Al final esto sería la capa de pintura, llantas, alerones, si sois uno un poco flipaos, pero la idea es que gracias a esta capa intermedia de Genesis Framework, el tema hijo tiene que hacer muchas menos cosas, ¿vale? Solo se encarga de la parte visual final del este. Obviamente lo vais a entender mejor cuando dé ejemplos visuales, pero la analogía creo que sirve bastante bien y sobre todo, ya haré un hincapié más adelante, pero sobre todo pensad que todo esto está construido sobre WordPress, es decir,
que aunque vayas a utilizar Genesis Framework, siempre tienes que conocer a la perfección el motor que es WordPress, ¿vale? Ya luego os daré un poco la chapa, pero creo que es importante no confundir el utilizar un framework como Genesis con despreocuparse de aprender WordPress, porque no es así, sino todo lo contrario, debes de conocerlo bien. Voy a hacer un par de diapos en las que recopilo las ventajas que le veo a trabajar con Genesis y las desventajas rapidito. Aviso, esto siempre hablo voy a dar obviamente mi opinión, no puedo dar otra opinión. Vais a ver que doy más ventajas sobre trabajar con Genesis, por eso, de hecho, lo he elegido como herramienta. Claro, me gusta utilizar herramientas que me parece que me dan ventajas. También voy a poner los inconvenientes. La idea es un poco que con estos pros y contras que os doy, más todo lo que os voy a contar después, vosotros hagáis una valoración de si os interesa meteros o utilizar esta herramienta de trabajo, que al final es eso, como en vuestro flujo de trabajo, ¿vale? Vamos con las ventajas. Pues no me quiero enrollar porque yo soy capaz de tirarme toda una charla hablando de ventajas y desventajas. De hecho, ya lo he hecho en alguna WordCamp, así que voy a ir rápido. Ventaja número 1, que a pesar de ser un entorno de trabajo que lo que hace es facilitarnos la vida, el peligro que puede correr es que sea un poco tocho a nivel de código, es decir, que haya más código del necesario, que ralentice la velocidad de carga y demás. No es el caso con Genesis, que está desde el principio diseñado con un código muy limpio y optimizado, pensado en que no lastre esa velocidad de carga. De hecho, las webs creadas con Genesis, si luego no te pasas 3 pueblos con los plugins que metes y demás, y las imágenes, son sitios bastante rápidos. De hecho, gracias a que son bastante rápidos y a que tienen todo un sistema de marcado HTML, bueno, de microdata, que permite a Google entender perfectamente cómo está estructurada la web y el contenido dentro. Obviamente el contenido dentro tú lo vas a tener que jerarquizar, ¿no?, con tus H1s y demás, pero digamos que ya de base está pensado para que Google entienda cómo está estructurado y qué contenido hay. Actualizaciones. Recibe constantemente actualizaciones y la explicación es muy sencilla. Y es que este framework es de pago, no es gratuito, es GPL, o sea, tú puedes comprarlo y luego modificarlo, redistribuirlo y todas las libertades que te da GPL, pero la inversión es muy razonable porque son $60 y te da acceso al framework, a Genesis Sample, que es el tema hijo este con el que vamos a jugar luego, y te da opción a instalarlo en todas las webs que quieras, todas, y no es una renovación anual, sino que es de por vida. Con lo cual, si eres un desarrollador, realmente es de estas inversiones muy razonables. Gracias a esto tienes autorizaciones que te dan bueno, mejoras de accesibilidad, de seguridad también y muchas funcionalidades que van metiendo que luego haré un poco de recopilación sobre ellas también. Gracias a que es de pago también tienes un soporte, tienes un foro de soporte en el que te van a contestar y también hay ya lo diré, un canal de Slack que es muy activo en el que también puedes comunicar tus dudas y la verdad es que esto me linka con la quinta ventaja que le veo, es que tiene una comunidad que me recuerda mucho en el buen sentido a la de Genesis. Hay mucha gente con ganas de contribuir y de bueno, compartir su conocimiento. Por lo tanto, vas a encontrar mucha información en la web, tanto libre como de pago, y también vas a encontrar mucha gente con ganas de ayudarte o resolverte dudas, y esto creo que es una de las ventajas que tiene este framework. Otra ventaja, que partes ya con una base de temas hijos, child themes, y plugins que son de calidad, bien sean de StudioPress o de terceros, que te permiten tener una base de herramientas con las que puedes empezar a, por ejemplo, coger un child theme y modificarlo y sabiendo que estás utilizando algo que está bien optimizado y que es de calidad. Esto también es una ventaja. La séptima, y ya con esto termino, esta es probablemente junto a, bueno, sí, todas son importantes, pero probablemente a nivel de implementador desarrollador, que me imagino que sois la mayoría que me estáis viendo ahora. Sí, no sé muy bien qué haces aquí, pero bueno, no me voy a desviar. Genesis tiene una ventaja y es que al tener este sistema de hooks, que ahora os los voy a explicar un poco mejor, consigues tener una consistencia a través de todos los temas hijo
que te permite reutilizar snippets. Esto, si estás todo el día creando y modificando temas, realmente es una ventaja muy interesante. Además de esto, a nivel de desarrollador, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que cuando pillo una licencia lifetime, que sería el caso, y encima un precio razonable, como podría ser este, o Advanced Custom Fields, si no ha subido ya Elliot Condon, que está a punto de subirlo, son plugins que te dan, o theme frameworks que te dan mucho por la inversión que metes, sobre todo porque vas a poder utilizarlo con clientes y vas a tener actualizaciones sin problemas. No me enrollo más. La otra cosa, y esto es un poco ya vivencial también, es que me parece que es una herramienta que está muy bien para dar el salto, si quieres darlo, de implementar páginas WordPress, que sería un poco pues, montar una web, saber qué plugins utilizar, pero sin embarrarte mucho con código. Y como en Genesis tienes que tocar para algunas cosas snippets, bueno, tienes que utilizar snippets de código o modificar tal, es verdad que igual empiezas copiando y pegando snippets, como empecé yo, pero si eres un poco curioso y te apetece, bueno, saber más, al final acabas entendiendo qué es lo que estás copiando, qué hook estás utilizando, qué función estás utilizando, y en mi caso es una herramienta que me ha ayudado a dar ese paso de implementador a desarrollador, por eso me gusta también pues comentarlo. Vamos a permitir que beba un poquito de agua. Desventajas, a ver las haylas, que ya os digo que yo aquí no vengo a contar la moto, sino a contar un poco mi experiencia y cómo lo utilizo. Aquí normalmente suelo dar un par de desventajas. Una es que tienes que tocar código para hacer algunas modificaciones. Esto es una desventaja para un usuario final, pero yo entiendo que los que estáis aquí en realidad sois gente que no tenéis problema con tocar código o estáis abiertos a empezar a tocarlo, con lo cual le veo una gran desventaja y es que, bueno, o una desventaja que es que tienes que aprender hooks nuevos. Esto puede ser un problema si tú ya tienes tu theme framework, como conozco a algunos colegas de la comunidad que ya tienen su theme framework y bueno, pues entiendo que ya tienes muy optimizado tu workflow y aprender nuevos hooks y cambiar toda tu metodología puede ser que no te salga a cuenta. Entonces, Nawai, llevas un rato hablando de hooks, de ganchos. Imagino que algunos de vosotros ya os sonarán, pero obviamente no puedo hacer una charla y una práctica que haremos después de creación y modificación de temas de Genesis sin hacer un poco de introducción de ganchos. Así que, ¿qué son los ganchos o hooks? Pues al final son lugares o ubicaciones donde puedes añadir barra quitar, ahora entenderéis por qué va tan juntito, o modificar código. Esto es clave para poder actualizar sin perder actualizaciones, o sea, por poder actualizar sin perder modificaciones. Esto, vamos, es clave a la hora, por ejemplo, de lo que os comentaba antes. Sobre todo cogiendo como ejemplo Genesis Framework, van llegando mejoras de actualización, o sea, de accesibilidad, de agujeros de seguridad que se van tapando, nuevas funcionalidades y todo esto llega a Genesis Framework, que es esta capa intermedia, pero no afectan, o sea, no pisan los cambios que tú estés haciendo en el child theme, ¿vale? Esto es vital. Obviamente también es la gracia de que nos permite que WordPress tenga esta extensibilidad, el poder engancharse a estos hooks es lo que permite que WordPress pueda ampliarse a través de plugins, que los plugins a su vez puedan tener add-ons, porque tienen otros ganchos donde engancharse. Y bueno, ya veis que esto sería como infinito. Y en el caso de Genesis Framework utiliza este sistema o esta lógica para los temas, ¿vale? Como os comentaba, vas a poder actualizar siempre Genesis Framework sin que modifique los cambios que tú has hecho o sin que pierdas las modificaciones que tú has hecho en el child theme. Bueno, vamos con la diapo de estas que dices, venga ya, ¿qué me está contando este? Nada, esto impresiona un poco, pero en realidad lo único que quiero es que, no quiero que os aprendáis la diapositiva, ni mucho menos, este sería un poco el orden de carga cuando haces una petición a WordPress y lo que quiero que os fijéis es cómo estos do action que veis aquí son ganchos donde tú te puedes enganchar, valga la redundancia, y bueno, ya veis que hay unos cuantos para que veáis que también que esto de los hooks, bueno, los más versados, ya sabéis que no se lo ha inventado Genesis, que WordPress los utiliza. De hecho,
hay más de 2000 hooks en WordPress, mientras que en Genesis solo, comillas, son unos 200 o un poquito más. Entonces, bueno, básicamente aquí os he puesto los que estarían en esta cascada, y la idea es que donde veis esos ganchos, tú ahí puedes enganchar, valga la redundancia, una modificación. Por ejemplo, el After Setup Theme es un muy buen sitio para poner modificaciones de un tema, ¿vale? Que quieres que se vea en el esto. Pues lo mismo con si quieres que se enganche en la parte de Must Use Plugins. Bueno, básicamente son distintos sitios donde puedes enganchar tus modificaciones o adiciones de código. ¿Qué son? O sea, no, ¿qué son? Ya sabemos qué son. ¿Qué tipos de hooks hay? Hay un par, ¿vale? Unos son los action hooks o acciones. Estos son los que te permiten añadir o quitar, por eso antes te lo había mencionado como junto, porque es el mismo tipo de gancho que te permite añadir o quitar. Ahora veremos cómo lo podemos diferenciar a nivel de código. Y por otro lado tenemos los filter hooks o filtros, que esto lo que te permiten es modificar, ¿vale? Vamos a ver ejemplos, pero por ejemplo el action hook sería el poder meter un banner, por ejemplo, debajo del título, por decir algo, o al final del ¿vale? Eso sería, le dices, oye, mira, en este hook méteme esto o desengánchame esto otro, por ejemplo, quítame el título, por poner un ejemplo chorra. Y en filtros sería más modificar, con lo cual puedes imaginarte algo muy típico, son los créditos del footer, se puede modificar ese texto, pues hay uno por defecto normalmente, y puedes modificarlo, no es que lo quites y lo vuelvas a poner, sino que modificas ese texto a través de un filtro, ¿vale? Estos serían los dos tipos de ganchos que hay. Vale, muy bien, Nawai. ¿Y cómo carajo localizo yo cuáles son los hooks de Genesis? Porque no me los sé y no... Bueno, pues no cunda el pánico porque para eso existen varias herramientas. Yo aquí os voy a hablar de un plugin que es el que utilizo más, que creo que está muy bien parido, que es el Genesis Visual Hook Guide, que lo que consigue básicamente es te printa, bueno, te muestra en la pantalla dónde están los distintos hooks, ¿vale? Lo bueno de los hooks, que, bueno, todos empiezan con Genesis / esto es para que sean más fáciles de identificar, y luego a pesar de que son, ya os decía, más de 200, si os fijáis, semánticamente tienen bastante sentido, ¿vale? Por ejemplo, hay un Genesis Before Entry, ya veréis que este es el, pues, antes de la entrada, ¿no? Y después, por ejemplo, hay un Genesis Entry Footer, o sea que no hace falta que te los aprendas de memoria porque tienes este plugin, y además, aquí os voy a poner la parte amplificada para que lo veáis mejor, y además tienen este sentido semántico, ¿no? De dónde están. Ya veis que aquí hay unos cuantos, bueno, aquí simplemente simbolizar con estos ganchos que son sitios donde te puedes enganchar, ¿no? Por poner un ejemplo, si os fijáis en el ya lo diré, en el menú de la derecha, está colgado o está enganchado, mejor dicho, en Genesis Header Right, ¿vale? Si quisiéramos moverlo y mandarlo arriba, por ejemplo, podríamos quitarlo, desengancharlo de ahí y decirle, oye, enganchamelo en el Genesis Before Header, ¿vale? Para que aparezca arriba. Esto sería un ejemplo, ahora vamos a ver algunos, pero un poco para que entendáis lo que te está mostrando este plugin. Anatomía de los hooks. Ya os digo que aquí os voy a empezar a mostrar un poco de código para que luego cuando vayamos a la parte más live o más parte de taller, bueno, lo tengáis más claro. La anatomía realmente es muy sencilla. Por ejemplo, con el action hook simplemente pones un add action, paréntesis, el nombre del action hook, por ejemplo, vamos a volver aquí, Genesis Before Header, podría ser, y nombre de la función, ¿vale? Podría ser Genesis doTitle, bueno, o alguna función que tú decidas, ¿vale? No me quiero embarrar mucho aquí, luego vamos a ver ejemplos, pero la idea es add action, nombre del action hook, nombre de la función y ya lo tenemos, ¿vale? Luego, si la función está definida, ya lo tenemos. Si queremos meter una función, tenemos que definirla. Pero bueno, esta sería la estructura. Para quitar cosas, pues exactamente lo mismo. Simplemente, en lugar de utilizar add action, utilizamos remove action, ¿vale? Luego iría nombre del action hook y el nombre de la función que queremos quitar.
Por otro lado, recordad que teníamos también los filter hooks. Pues muy parecido. Obviamente vamos a utilizar, en vez de un add action, vamos a utilizar un add filter y lo que vamos a utilizar es el nombre del filter hook y luego la función, ¿vale? Ya veis que lo que es la estructura base de los filtros, o sea, de los ganchos, tanto filtros como action hooks, son muy sencillos. Vamos a ver ejemplos prácticos para que visualicéis un poco, bueno, qué estamos haciendo o qué podemos hacer, mejor dicho. Podemos mostrar, ocultar o reposicionar elementos, ¿vale? Por ejemplo, el menú. Luego veremos algún ejemplo de cómo podemos hacer que un menú de footer lo mandamos arriba para que haya uno antes del logo y otro en la parte derecha, por poner un ejemplo, ¿eh? También podemos mostrar, ocultar o reposicionar la metainformación. Esto es autor, fecha, categorías, y esto lo podemos hacer muy fácil con estos snippets. También podemos decir, oye, muéstrame la imagen destacada o no me la muestres, o muéstramela antes del título o después, ¿vale? Este sería otro ejemplo. La caja de autor, también puedes decidir, oye, mira, muéstrame la caja de autor, por ejemplo, si está logueado, pero no me lo muestres si no está logueado. Esto sería una combinación con un condicional, pero para que entendáis que también se pueden hacer estas combinaciones. Otros ejemplos prácticos, un clásico, agregar un widget o un block area, ¿vale? Que ahora estamos justo en esa transición entre widget áreas y block áreas. Esto sería ideal, por ejemplo, para meter un CTA o un aviso, ¿vale? Voy a poner un par de ejemplos que luego creo que tengo un par de pantallazos para que lo visualicéis, y es el típico newsletter de abajo de suscríbete a mi newsletter. Pues ahí lo puedes utilizar, por ejemplo, con el Genesis After Entry que os comentaba, metes ahí un área y pues metes el widget de newsletter, ¿vale? Esto sería un ejemplo, o si no tenemos una opción de meter también una utility bar arriba, como, bueno, creo que luego con el pantallazo se va a entender mejor. También tenemos la opción de mostrar o ocultar la sidebar. De hecho, en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a convertir que nuestro Genesis Sample, que por defecto soporta sidebar, nos la vamos a cargar y ya veréis que con una sola línea ya lo tenemos, ¿vale? También se puede combinar con etiquetas condicionales, pero bueno, ahora no me quiero liar, pero que sepáis que son snippets muy sencillos. También cambiar los créditos del footer, como os comentaba, a través de un filtro se puede hacer. Vamos a ver ejemplos prácticos ahora de forma visual, ¿vale? Ya os digo que antes de meternos en el editor de, bueno, lanzar local by flywheel, meternos en el editor de código, quiero mostraros algunas cosas de forma visual para sentar las bases. Un ejemplo muy sencillo de entender. Este sería el típico título y post de Genesis Sample, que es así, muy simplito. ¿Qué pasa si tú quieres meter, oye, dame un poco de cariño, dame un poco de alegría, méteme la imagen destacada? Pues tienes dos opciones, meterla antes o sea, después del título o antes. Bueno, pongo estos dos como opciones más lógicas, ¿vale? ¿Qué pasa si la quieres meter después? Pues nada, ya veis que con este snippet, que al final es un add action, lo que os comentaba, Genesis Entry Content sería el hook, donde lo quieres enganchar, y la función sería Feature Post Image, en la que básicamente le decimos, hey, cógeme de post thumbnail con el tamaño post image, esto lo podemos modificar, pero y ya ves que nos lo muestra ahí, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos mostrarlo antes? Pues ya veis que, mira, entre esto y esto, ¿qué cambia? Pues cambia que aquí es Genesis Entry Content y aquí es Genesis Before Entry, ¿vale? Entonces, bueno, el concepto es exactamente lo mismo porque lo que ponemos es una función que muestra la imagen con the post thumbnail y ya veis que simplemente en el primer caso lo hemos enganchado justo debajo del título, al principio del contenido, y en este caso le hemos dicho, oye, enganchamelo arriba, ¿vale? Ya veis que es bastante intuitivo. Los otros ejemplos prácticos que os comentaba, el cajetín de suscripción. Esto no os voy a poner el código porque tampoco, como luego vamos a ir al editor, pues tampoco quiero sobrecargaros, pero el concepto sería muy parecido. En este caso podríamos utilizar un Genesis After Entry y engancharle un hook que nos permita meter un widget, pues en este caso podríamos utilizar Genesis y Extender o Bloom o cualquier widget que estés utilizando para captar, ¿vale? Para captar los emails. Otra opción ahora bueno, ya habrá pasado cuando, cuando estéis viendo esto, pero muy típico cuando hay ofertas, ¿no? De Black Friday, de las rebajas de enero, pues la utility bar que le llaman, ¿vale? Es esta barra azul que veis arriba,
Pues en este caso podríamos utilizar el hook de Genesis before header y el concepto es el mismo. Metes un widget area y ahí pues metes un widget de HTML, de texto, lo que quieras y pones oferta o lo que sea. Vale, pues ahora vamos a ver un poquito la parte de estructura de, bueno, de qué hay en Genesis Framework, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo la magia? Pues vamos allá. Esto lo vamos a ver luego en el editor de código también cuando toquemos el tema, pero quería sentar las bases, como comentaba antes. Aquí veis que tenemos a Genesis, veis que hay una pila de ficheros y aquí lo que quiero que os fijéis, sobre todo, es que hay elementos como, por ejemplo, footer, header y cosas así, ¿vale? O sea, un poco como toda la estructura HTML que se le va a dar está en Genesis Framework, que insisto, esto es la capa intermedia, ¿vale? Genesis Sample. Genesis Sample es el tema hijo que te viene por defecto con Genesis Framework, ¿vale? Con esos $60 que os comentaba. De hecho, luego os voy a dejar el link porque Genesis Sample está en GitHub de forma libre, que os lo podéis descargar de ahí también si queréis. Entonces, si os fijáis, Genesis Sample ya no se tiene que encargar de toda la parte un poco más de la estructura de HTML y todos estos, ya lo diré, ficheros como footer, header y demás, ya no están ahí. Sí que obligatoriamente, de hecho, aquí, bueno, simplemente fijaros un poco en la estructura, no hace falta que, como luego lo vamos a ver más adelante, aquí simplemente también quería mostraros cuál sería el Genesis Minimal, es un tema que me he inventado yo, que sería un poco el mínimo que tendríamos que tener para que haya un tema, ¿vale? O sea, como Genesis Framework se está encargando de todo, con que nosotros hagamos un Genesis Minimal, por ejemplo, en el que tengas un functions PHP y un style.css, ya lo tendríamos, ¿vale? Tú dirás, bueno, en un tema normal, creado para el repositorio o sin ningún framework, también son los dos elementos únicos, cierto. ¿Qué pasa? Que la diferencia va a ser que en este caso vas a tener mucha estructura ya hecha porque se encarga Genesis Framework, ¿vale? En caso de que tú lo hicieras un tema a pelo así, pues toda la parte de header, footer y todo eso que veis aquí en la parte de la izquierda de Genesis no la tienes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esto sería Genesis y Genesis Sample, simplemente quería mostraros un ejemplo del 2020, que es el último tema que acaba de salir, al menos cuando esté grabando esto, que acaba de salir con la versión 5.3 de WordPress. Y aquí podéis ver, simplemente os lo quería poner un poco para que veáis cómo el 2020 se parece más a Genesis Framework, que es el tema hijo, porque de hecho el 2020 se puede hacer un tema hijo de él, pero a lo que quiero ir es que el 2020, la base, obviamente tiene que tener estos elementos que os comentaba de footer, header, aparte de pues un singular, el style CSS. Bueno, simplemente quería poneroslo side by side, o sea, el uno del otro, para que veáis un poco la diferencia. Cuando me meta en uno de los ficheros de Genesis Framework entenderéis un poco mejor cómo se genera todo el marcado de HTML, pero bueno, simplemente quería que lo vierais aquí también. Vale, este hipotético mínimo tema hijo viable, vaya frasecita. Bueno, pues el Genesis Minimal, como os comentaba, mínimo debe tener un functions PHP, que la parte de arriba, que veis ahí de código, es solo la cabecera, y hay una línea que es como que lanza the engine, dicen, pues un poco el motor, por así decirlo, que está dentro de la carpeta de lib linit.php, que es el que hace que arranque todo el sistema de Genesis. Y luego las líneas que veis detrás no son obligatorias, pero sí que son recomendables, que es donde pones el tema, pues la URL y la versión, ¿no? Pues que esto, de hecho, tanto el nombre como la versión también la marcas aquí en el style CSS como en un tema normal, ¿vale? Ya veis que todo esto que veis aquí arriba es la cabecera y sobre esto tendríamos que meter obviamente el CSS que queramos, ¿vale? Pero bueno, esto es simplemente para mostraros cuál sería lo mínimo que tendríamos que hacer para tener un tema. Obviamente a esto le faltan estilos, tendríamos que meterlo, pero como la parte de heavy lifting o la parte importante la está haciendo Genesis Framework,
Quitando los estilos ya tendríamos mucha estructura ya hecha, ¿vale? Obviamente podemos añadir cosas chulas, como vamos a ver luego, pero bueno, esto es un poco como concepto de cuál sería el mínimo que necesitaríamos para tener un tema. A esto, obviamente, si le metemos en esa carpeta el screenshot, pues quedará más molón porque verás la imagen del tema. Pero bueno, vale, para que os hagáis una idea comparando también con el 2020, un fichero, por ejemplo, podría ser el que esperamos por partes. Voy a enseñaros primero, sí, aquí, el de Genesis. Esto es lo mínimo que necesitas para tener, por ejemplo, un single PHP o un archive PHP. Y dices, ostras, pues si ahí solo está el comentario, ¿no?, de la etiqueta de comentario, y efectivamente Genesis, la función de Genesis, ¿vale? Que luego ya os comentaré en el editor, os voy a enseñar qué es lo que hace esta función, que básicamente, bueno, spoiler, lo que hace es sacar todo el marcado de HTML, bueno, llama al footer, o sea, llama al header, al loop, al footer, bueno, luego lo veremos, pero ya veis que solo con esto podríamos tener una plantilla de single PHP, archive o lo que sea. De aquí os he puesto al lado uno del 2020 para que veáis que, bueno, en este caso creo que es, sí, display in single post and pages. Ya veis que tiene que llamar obviamente al getHeader, luego mete un poco de marcado de HTML, llama al loop y, bueno, coge del getTemplatePart, coge la parte de content, un poco de HTML, luego getTemplatePart, bueno, sí sería el footer, por si hay menú en los widgets, y por último el getFooter, ¿vale? Bueno, ya veis que obviamente tampoco es una estructura que está muy bien modularizada, pero ya veis que simplemente es muy distinta a la de Genesis, que a priori sobre el papel con eso tendríamos suficiente. ¿Tendríamos suficiente? Sí, pero obviamente no tendría mucho sentido porque estaría cogiendo el mismo que el index.php o el single PHP que ya viene de Genesis Framework. Es decir, lo lógico sería meter esto último que veis aquí, que es mostrar la imagen destacada bajo el título, ¿vale? Ese snippet que hemos visto antes lo he puesto aquí porque así en este single ya hemos conseguido que además de la estructura normal que crea Genesis Framework, ya le estamos diciendo nosotros que en nuestro Genesis minimal, ni más ni menos, queremos que en el single nos muestre, en este caso Genesis Entry Content, pues la imagen justo debajo del título, ¿vale? Bueno, esto es ya os digo, son ejemplos simples, luego lo vamos a ver más elaborados, pero para que entendáis un poco la diferencia entre hacerlo en Genesis o en un tema normal. Importante, y aquí voy a aprovechar para hacer un poco de rant o de discurso. Genesis Framework, ya lo he dicho antes, funciona sobre WordPress. Entonces, es verdad que mete toda esta capa de hooks, que si no metes Genesis no existen, pero el resto de bases las utiliza de WordPress, ¿vale? Con lo cual te recomiendo, si no dominas ya, que te preocupes en conocer cuáles son las bases de WordPress, especialmente si estamos hablando de plantillas, ¿no? Como es en este caso. La jerarquía de plantillas de WordPress, que a mí me parece que es una maravilla, está muy bien pensada, y es bueno, aquí podéis ver en la diapo cómo es este flujo de que, bueno, pues iría, de hecho, iría de derecha a izquierda. Si no tienes ninguna plantilla definida, bebería del index PHP, ¿vale? Si tienes un singular, pues ya toda la parte que sean de post y de pages los cogería de ahí, ¿vale? Y voy a ir por la parte de archive, que creo que se entiende un poco mejor. Si tienes un archive, ese archive afectará a todos, ¿vale? Pues el archive podría ser el blog, podría ser el archive de un custom post type, de categorías. Si tú, por ejemplo, quieres tener un archive distinto de tu custom post type portfolio, podrías crear un archive /, ahí veis como pone post type PHP, en este caso sería archive /portfolio PHP, y entonces conseguirías que en ese custom post type se muestren de esa forma que tú has decidido los archivos, ¿vale? Bueno, el tema de jerarquías de plantillas lo pongo aquí porque Genesis hace uso de él, ¿vale? No simplemente utiliza la forma nativa de WordPress. Muy relacionado con esto, aparte de la jerarquía de plantillas, también puedes utilizar los condicionales
las etiquetas condicionales de WordPress, ¿vale? Puedes utilizar un if is home y poner tu función, if is single, pues post haz esto. Entonces, a lo que quiero ir, aparte de los ejemplos que voy a mostrar ahora para que os hagáis una idea, es que os preocupéis por aprender las bases de WordPress, ¿vale? Jerarquía de plantillas y etiquetas condicionales son vitales para poder hacer un buen desarrollo de cualquier tema, ya sea para el repositorio o sea, sin ningún framework, o sea con Genesis Framework, ¿vale? Entendido, ¿no? El mensaje. Aprender WordPress es la base, porque al final es el motor. Venga, no me pongo más pesado y vamos a por ejemplos de jerarquía de plantillas de Child Themes de Genesis, porque así, bueno, visualizáis un poco cosas chulas que se pueden hacer. A ver, en este caso os he puesto un archive/portfolio.php de un tema que es bastante chulo, que es el Business Pro de SEO Themes. Y bueno, del código que veis aquí, el fichero es más largo, pero lo único que me interesa que veáis es los primeros snippets, ¿vale? Por ejemplo, hay un forceful with, ya veis que con un filtro le está diciendo, oye, cuando estés en Archive Portfolio, es decir, cuando estés mostrando todo el conjunto de portfolios, o sea, la página de archivos, házmelo siempre de ancho completo, ¿vale? Que sería este return full width content. Vale, por un lado eso. Después, quítame las migas de pan, que sería esta parte de remove action y sería la parte de Genesis de breadcrumbs, ¿vale? Y después una cosa chula que hace en este caso es que se carga el loop normal y crea uno personalizado. ¿Por qué? Bueno, en este caso os he puesto un ejemplo un poco elaborado porque, bueno, vais a ver, este sería la imagen final, o sea, mejor dicho, el diseño final que se ve en el frontend. Y si veis ahí en la parte de Enqueue Scripts, lo que está haciendo es utilizar una librería de Isotope, no sé si os suena, es una librería de JavaScript que está muy bien para filtrar dinámicamente elementos, ¿vale? Entonces aquí podéis ver en la parte de la derecha tenéis pues las imágenes destacadas de los portfolios y ahí podéis ver cómo está en All, Branding, Development, Marketing. Entonces, según clicas, te va filtrando a tiempo real, ¿vale? Este es un ejemplo de, pues eso, un archive portfolio que dice, mira, pues el portfolio en vez de mostrarse en un listado o en una forma un poquito más sencilla y aburrida, pues utiliza esta librería. De hecho, nosotros en la parte teórica, o sea, mejor dicho, en la parte práctica, os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? De algo muy parecido utilizando la misma librería. Venga, sigo para adelante con los ejemplos que me enrollo como una persiana. Otro ejemplo sencillito, esto sería un archive. Esto funcionaría tanto para el blog como para categorías, para un custom post type si no le has indicado lo contrario. Simplemente ya veis que tiene pues eso, un diseño bastante cuidado con un par de columnas y un banner arriba, ¿vale? Bueno, pues aquí simplemente la primera parte es igual, ¿no? Rollo, utiliza siempre ancho completo, no tiene sentido utilizar una sidebar aquí. Después le da una cosa muy interesante, es que utiliza un filtro para darle una clase de CSS a esta página en concreto, ¿vale? En este caso le está dando la clase half with entries y luego con CSS está haciendo que se muestren las dos columnas que veis, ¿vale? También está diciéndole, oye, mira, muéstrame la imagen de forma alineada y muéstrame el tamaño de feature image, que esto también lo podemos dominar, ¿vale? Sería, pues le puedes decir o large o medium, o si has creado tú un tipo de imagen personalizada, la llamas aquí, ¿vale? Y luego, como veis, por último, siempre hay que poner Genesis, bueno, llamar a la función de Genesis, ¿vale? Que es la parte de run Genesis loop. Venga, ese es el ejemplo. Entonces, venga, voy a intentar ir resumiendo. Yo creo que con estos ejemplos os va a ayudar mucho a cuando vayamos a la parte más live a entender lo que estamos haciendo. Aquí voy a ir rápido. Quiero recopilar un poco porque si conocéis Genesis Framework y la última vez que fuisteis a trastear, a mirarlo o a toquetear con él, hace más de un año seguramente ha cambiado bastante, ¿vale? Entonces voy a recopilar un poco los cambios más grandes. Uno de ellos es el cambio de paradigma, sobre todo para las home, ¿vale? Para la página principal, y es que antes siempre se montaban con widgets y ahora van con bloques. No me enrollo más porque tengo algún ejemplo.
También a partir de la versión 2.8 se ha metido la configuración guiada o Genesis Onboarding, que es esto que te permite dejar, como en la demo, a los temas con un solo clic, ¿vale? Como voy a mostrar luego esto, no me enrollo más tampoco. Integración con el editor de bloques. WP Engine no solo adquirió StudioPress, sino que también adquirió Atomic Blocks y lo ofrece de forma conjunta. Entonces, al tener Atomic Blocks es una colección de bloques que básicamente extienden lo que te permiten ya los bloques nativos del editor de bloques o Gutenberg. Y entonces esto les da mucho juego para crear homes muy chulas con bloques, ¿vale? Lo vamos a ver. También a partir de la 3.1 se pueden personalizar los créditos del footer desde el personalizador, ¿vale? Esto es una cosa interesante. También han metido una nueva sidebar en el editor de bloques que te permite hacer cosas, también vamos a verlo por encima. Y una cosa que estoy aquí esperando y presionando la medida de la que puedo, es que están pensando en sacar un starter theme, que sería una cosa muy buena, sobre todo para la gente que estáis viendo este vídeo, yo creo que nos interesa bastante. Y bueno, ahora os comento qué opciones tenemos hasta que ellos saquen un starter theme. Venga, en plan rápido. Todas las homes antes se creaban con lo que viene siendo con widgets, ¿vale? Pues tú veías este child theme y dices, ostras, qué chulo, ¿no? Pues tiene un montón de, sobre todo a nivel de usuario final, pues joder, tienes aquí de todo, ¿no? Que si pricing table, que si testimonios. Entonces la frustración era que cuando querían dejarlo como en la demo, no se podía hacer con un clic, como en el caso que os voy a mostrar a continuación, sino que tenían que venir aquí y aquí veis, estamos dentro del personalizador y en la parte izquierda veis que están from page 1, tal, ahí hay 20 widgets, ¿vale? Entonces tenías que combinar widgets de HTML, widgets de plugins pues, de lo que sea, ¿no? De suscripciones, o sea, de newsletter, lo que sea. Vamos, que era bastante trabajo ya para alguien que sabía cómo popular todos estos widgets, imaginaos para un usuario que era bastante, bueno, infumable, a pesar de que muchas veces la documentación estaba bien, ¿eh? Simplemente era, bueno, llevaba su tiempo dejarlo. ¿Qué pasa ahora con el paradigma de los bloques? Pues que están empezando a crear temas como el de Revolution Pro, que bueno, ya veis que esto está creado con bloques, ¿vale? A simple vista tú no ves la diferencia, simplemente cuando vas a editar la home, en vez de tener que pelearte con widgets, pues tienes bloques, que bueno, es verdad que no son perfectos, pero sí que te permiten ver cambios a tiempo real y bueno, y hacer cambios de forma bastante más amigable que desde un widget de HTML, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, cosas que lo mismo que os hacía el rant de que si estás creando o modificando temas de Genesis, utiliza o tienes que conocer bien, mejor dicho, la jerarquía de plantillas, las etiquetas condicionales, también estaría bien que conocieras un poco la API del personalizador de WordPress, ¿vale? Genesis ya mete por defecto ahí unas cuantas opciones, pero tú, como creador de Child Theme, puedes meter otras, ¿vale? Cosas que se suelen meter, por ejemplo, el Genesis Sample lo lleva a modificar color principal, modificar el footer ahora se puede hacer a nivel de core, modificar fuentes, esto sería una opción un poco más avanzada, modificar cabecera, meter redes sociales, por ejemplo, en el pie del esto, bueno, son opciones que puedes meter. Aquí voy a ir rápido, simplemente ejemplos de child themes que utilizan de forma extensiva el personalizador. A ver, aquí puntualizar esto de que haya opciones tan granulares para, por ejemplo, colores de botones o para poner widgets o sea, heroes, o sea, imágenes destacadas en la parte de arriba. Si sois implementadores y desarrolladores, me diréis, hombre, si yo le monto algo a un cliente, yo no necesito que esté todo esto. Entiendo. Esto está más pensado si tú estás pensando en vender un tema comercial para dar opciones al usuario, ¿vale? Pero está bien tener en mente qué cosas puedes meter en el personalizador para que un usuario final pueda cambiar lo básico. Lo que os comentaba, hay una API muy potente detrás que es bastante manejable, entonces simplemente todo se maneja a través del hook de Customize Register y luego hay objetos, ¿vale? Paneles, secciones, que de hecho son los que veis a mano derecha, ¿vale? No me quiero poner muy técnico aquí, simplemente en Genesis Sample, por ejemplo, dentro de la carpeta lib hay un customize.php y ahí es donde metes, ¿no? Pues como veis ahí, hay un add action customize register
y pues ahí vas metiendo, ¿no? Pues paneles, settings y lo que necesites. La sidebar de Genesis, que os la he comentado antes, simplemente, nada, quiero que lo visualicéis porque, claro, si vais a estar toqueteando, creando, modificando plantillas, es interesante saber que esto es una nueva funcionalidad. Entonces ya veis que ahí tenéis con ese recuadro rojo cómo marca esa nueva sidebar, que es el icono de Genesis. Si pinchas, ahí te muestra migas de pan, título, imágenes, diseño, footer, widgets y, bueno, y las clases personalizadas, ¿vale? Esto por defecto está activo en páginas y post, ¿vale? Si quieres dar soporte a tu custom post type o a un custom post type que ya existe, necesitas estos requisitos. Que el custom post type dé soporte al editor de bloques, que sería necesitarías un show in rest true dentro de los parámetros del custom post type y también soporte a campos personalizados, es decir, dentro del array de supports, pues un custom fields, ¿vale? Y entonces tendrás que utilizar este snippet, que es bastante sencillo, que es add post type support, entre paréntesis veis tu custom post type, pues aquí iría pues portfolio o cursos o lo que sea, y ya veis que lo que está dando ahí es soporte pues vamos a poner por ejemplo el Genesis Title Toggle, ¿vale? Que es este toggle que te permite mostrar o ocultar el título. Bueno, simplemente para que lo sepáis en la parte de toqueteo de código, luego lo veremos un poco. Configuración guiada. Esto es lo que os comentaba, que ahora con un clic puedes dejar como en la demo el este. Aquí os hago un ejemplo muy rápido, que de hecho esto lo veremos luego con el Genesis Sample. Le das, por ejemplo, Black and White o Color, tienes dos paquetes distintos, le das, te instala los plugins recomendados, te trae el contenido demo y todo hecho. O sea, realmente ahora le das a ver página principal y te ves la página principal tal cual. Os lo voy a enseñar con Revolution Pro, que es un child theme de StudioPress, que es un poco más elaborado para que veáis la potencia que tiene esto, ¿vale? Entonces aquí, cuando le das a activar, tienes 5 paquetes sobre los que elegir. Por ejemplo, eliges fotógrafo. Está importando Atomic Blocks y el plugin de contacto, y aquí está importando el contenido demo y dice, venga, pues todo hecho. Y cuando le das a página principal, pues básicamente te ha dejado la página como en la demo que has visto, ¿vale? Esto es, bueno, la verdad es que a nivel de usuarios podéis imaginar que esto es es un antes y un después, ¿vale? Cosas que te puedes traer con la configuración guiada. Páginas, ya veis que ahí se ha mostrado, o sea, hemos visto la home, pero también había creado un about y un contact, ¿vale? Los menús, también había creado los 2 menús laterales, también con el home, about, contact. También ha metido las imágenes, como podíais ver, y también ha metido contenido HTML, que de hecho esa página que veis, como os he mostrado antes, está creada con bloques. O sea que tú luego puedes ir a esa página y simplemente tienes que reemplazar los textos o las imágenes, ¿vale? Insisto, esto está genial, sobre todo para usuarios. Es decir, esto os lo cuento por si estáis pensando en crear un tema comercial, porque realmente es una cosa muy potente y no es tan complicada. En la parte práctica vamos a ver un poco cómo lo podéis hacer, pero bueno, aquí ya os hago un poco de sneak peek de que todo esto se encuentra dentro, este es el ejemplo de Genesis Sample, dentro de la carpeta config tenemos otra que se llama import y ahí tenemos un chorro, ¿vale? De cosas. Entonces, entre ellas imágenes. Ya veis que todas las imágenes que veis ahí, pues home about, mountain color y demás, son las imágenes que va a importar cuando hace ese proceso de configuración guiada. Y además, abajo, tenemos otra carpeta que pone content y ahí tienes el home black white, eso si eliges el paquete de black white, o home color, el about, el contact us, ¿vale? Las páginas que os comentaba que también se meten. ¿Cómo va esto? Es verdad que luego os vamos a hacer algún ejemplo, pero para que veáis un ejemplo, ¿vale? Esto sería el home color y esto sería el código que se vería. La primera parte es la cabecera, Genesis Sample, tal. Los 2 primeros bloques simplemente es que está importando las imágenes, ¿vale? Que vienen de Unsplash en este caso.
Y luego atención a la parte de return y los tres símbolos estos de mayor o menor, content, y luego a partir de ahí, no sé si os suena, si habéis ido al editor de bloques, si te vas a la parte de HTML, básicamente tiene esa estructura, ¿vale? Son los comentarios de HTML de los bloques. Entonces, básicamente, se monta una página con bloques que quede bonita, como la que habéis visto de Genesis Sample o de Revolution, la montas, te vas al HTML y coges ese HTML y lo pegas ahí, ¿vale? Y solo con eso, cuando se haga la configuración guiada, ya te lo va a sacar, ¿vale? Bueno, esto a mí me parece que es una herramienta súper potente. Aquí os dejo los temas que ya soportan. Obviamente cada child theme va a tener que dar soporte al esto. Ahora hay unos 10 o así. Si estáis pensando en crear temas para Genesis, de verdad que esto puede ser una característica muy diferenciadora, porque un usuario, si ve una demo y sabe que puede dejar su web como en la demo, ya os digo yo que, que le va a sonar muy bien. Entonces, resumiendo un poco la parte de características de Genesis Framework, que trabaja siempre con temas hijos. De hecho, ahora cuando nos vayamos a la parte de toquetear código, ya vais a ver que siempre vamos a toquetear sobre el child theme, ¿vale? Puedes utilizar un starter theme o Genesis Sample. Ahora os voy a explicar un poco más sobre esto. De hecho, nosotros vamos a utilizar Genesis Sample, que es una especie, no exactamente, pero es una especie de starter theme. Puedes reutilizar snippets entre temas. Esto es una maravilla, de verdad, porque al tener esta capa intermedia que otorga los mismos hooks a los diferentes temas, una vez que hayas hecho pues, algo chulo en uno, puedes llevártelo a otro, ¿vale? Usas la jerarquía de plantillas de WordPress, ¿vale? Por eso es importante conocer ese esquema que os he enseñado antes. Lo mismo con las etiquetas condicionales, que aquí no lo he puesto, pero el concepto es el mismo. Conoce bien las bases de WordPress para poder jugar y hacer cosas chulas luego con los child themes de Genesis. También puedes utilizar el personalizador de WordPress para añadir pues, lo que os comentaba, ¿no? Pues el color o cosas distintas para facilitar la vida, en este caso, al usuario final. Muy bien, Nahuay, ya nos has pegado aquí la chapa, esperamos que, que haya sido suficiente de base, ¿vale? Entonces, más de cara a lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Que la idea es toquetear código, ir a un Genesis Sample y toquetearlo bien. Entonces, requisitos y herramientas. Sí que os recomiendo saber un poco las bases de HTML, CSS y PHP. Obviamente puedes venir aquí a pelo y vas a ver que yo hago cosas, se ven cosas chulas y tal, pero para sacarle el mayor rendimiento sí que recomiendo que sepas un poco las bases de estos tres idiomas. Vamos a tocar algo de JavaScript, pero en este caso es jQuery y cosas muy puntuales, ¿vale? Lo que os comentaba, conocer o al menos entender la jerarquía de plantillas de WordPress, ya que vamos a hacer uso de ella. Luego, vamos a utilizar un entorno de desarrollo, en mi caso local by Flywheel, pero tú puedes utilizar Desktop Server, MAMP, XAMPP, lo que te sientas más cómodo, ¿vale? Pero básicamente necesitamos, o vas a necesitar, si quieres replicar lo que estoy haciendo, un entorno que te permita, pues eso, tener un servidor donde montar un WordPress. Después, un editor de código, ahí es donde vamos a estar toqueteando todo el código, puede ser Atom, Sublime, Visual Studio Code, Coda, el que quieras. Estos son herramientas, son lo de menos, ¿vale? Mientras te permitan hacerlo. Y un cliente de FTP, pues que siempre va bien para acceder si lo tienes también puedes utilizar Demos WP, por ejemplo, y conectarte por FTP y modificar el esto. Entonces, puedes utilizar FiletZilla si estás accediendo a ese servidor remoto, o si no, puedes utilizar, en mi caso utilizo Coda, que me sirve de editor de código y FTP, ¿vale? Pero ya os digo que esto va según gustos. Y obviamente, para poder hacer esto vas a necesitar la última versión de WordPress, la última versión de Genesis Framework y Genesis Sample. Entonces, tema de Genesis Starter Themes. Pues, a ver los hilos. De hecho, aquí os he puesto dos de los que están actualizados y que sé que podéis utilizar también si queréis trastear, ¿vale? Que son el de Bill Erickson y el de Lee Anthony de SEO Themes.
¿Por qué os digo que estos son los que están actualizados? Porque, como os he comentado antes, ya veis que Genesis ha cambiado un montón de un año aquí, con lo cual la estructura interna del tema ha cambiado. Así que muchos starter themes, yo hice una recopilación, de hecho igual os dejo el link en las diapos, pero hay unos 10 o así, pero no están actualizados. Algunos no se actualizan desde la 2.3, otros desde la 2.7. No os recomiendo utilizarlo. Genesis Sample es el tema hijo que te viene con Genesis. No es exactamente un starter theme, pero es el que voy a utilizar por varios motivos. Uno, porque confío en que saquen un Genesis Starter Theme de StudioPress, que esto sí que sería una garantía de que siempre va a estar actualizado y sería la forma un poco más óptima de hacerlo. Y dos, porque con Genesis Sample, la 3.2, que es la que os voy a mostrar, me aseguro de que veis las entrañas de la versión más moderna de un tema de Genesis, ¿vale? Entonces, bueno, creo que además es un buen punto de partida. En muchos proyectos es como podéis empezar. Obviamente podéis empezar, por poder empezar, podéis empezar hasta con un Genesis Minimal, que es el que os he mostrado, con un Functions muy sencillito y meter el CSS que necesitéis, ¿vale? Pero en este caso vamos a utilizar Genesis Sample. Os recuerdo que lo podéis bajar también de StudioPress, del GitHub de StudioPress, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer personalizaciones. Vamos a ver, obviamente, por lo que veo, llevo ya unos 50 minutos de charla poniendo las bases. Mi idea es hacer una media hora así para que veáis casos prácticos de cosas como cambiar el logo, cambiar ubicación de menú, crear una página de blog de rejilla en vez de un listado así simplote como el que tiene Genesis Sample, crear un diseño de plantilla que sea más estrecho, por ejemplo, simplemente para que sepáis cómo se crea una plantilla nueva. Eliminar una sidebar para hacer un tema, por ejemplo, más moderno sin sidebar. Eliminar metadescripciones. Bueno, cosas básicas. Y luego también vamos a hacer la más avanzada, que sería crear una página de portfolio filtrable, ¿vale? Pues un poco para que veáis también hasta dónde puedes llegar si utilizas incluso librerías externas, como vamos a hacer en este caso. Y por último, si no me paso mucho de tiempo, sí que me gustaría que hiciéramos una prueba muy rápida con la configuración guiada, ¿vale? Para que veáis cómo podéis crear una home con el editor de bloques a vuestro estilo y cómo podríamos llamarla para que se importe y se muestre después de una configuración guiada, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos al lío, va a haber un corte, yo me voy a quitar de la pantalla porque lo que quiero ahora es que veáis lo mejor posible, intentaré ampliar lo máximo posible el texto para que sea legible y nada, vamos a toquetear y a crear nuestro tema personalizado, ¿vale? Venga, seguimos. Buenas, aquí estoy de vuelta. Ya no ves mi cara porque, bueno, ahora vamos a ver código y cosas un poquito más elaboradas para que no te despistes con mis gestos y demás. Nada, aquí delante tienes el Local by Flywheel, que es la aplicación que estoy utilizando para tener un servidor donde montar el WordPress. Ya tengo montado una URL, o sea, un WordPress con una URL utilizando la última versión de WordPress, que ahora mismo es la 5.3, la última versión de PHP que me permite local, que está bien, de hecho acaba de salir la 7.4, pero está bien. Y bueno, también la última versión que me ofrece de MySQL. Básicamente, pues el dominio .local, que es el que te ofrece, no hace falta cambiar. Si no lo has utilizado nunca o utilizas otro, utiliza el que quieras, ¿eh? Esto solo es para tener un servidor donde puedas montar un WordPress y hacer las pruebas. Si no lo has utilizado nunca, realmente es bastante sencillo de utilizar. No me voy a meter ahora porque si no se me va a hacer un vídeo ultra mega largo, ya llevamos unos minutillos. Entonces, esto básicamente nos sirve. Bueno, por otro lado tengo Coda, que es la aplicación que utilizo como gestor de FTP y también como editor de código, ¿vale? Y eso, como te comentaba, al final la excusa de, bueno, local flywheel, todo esto lo necesitamos para poder montar un WordPress. Aquí he adelantado un poco de trabajo porque si no tenía miedo de que se fuera
muy largo el vídeo, de hecho me parece que va a ser larguito, pero al menos que no pierdas el tiempo viendo cosas como cómo instalaba Genesis Framework. Esto básicamente es desde temas, lo subes, no lo activas porque lo que tienes que subir después es el Genesis Sample, que es el que activas, ¿vale? Y ya está activo. Si lo activaras ahora, vendrías aquí, ¿vale? A este punto, pero como os lo he enseñado ya en las diapos, le darías a Install Pack y ya lo tienes. También he metido páginas y he metido un portfolio, ¿vale? Simplemente he populado con contenido para que no perdamos el tiempo viendo cómo importo o demás entradas y fotografías. ¿Vale? Entonces, en el frontend, pues tenemos lo que nos ha dejado básicamente el, el onboarding, ¿vale? Que es esta home, que está bien, está normalita. Obviamente aquí esto lo puedes, como va por bloques, podrías, si te vinieras aquí, solo tienes que, por ejemplo, imagínate que te gusta la estructura y todo, muy bien, ya conocemos Gutenberg, nos gusta mucho, pues aquí solo tendrías que reemplazar la imagen por otra, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? Y aquí pues puedes cambiar los textos, bueno, esto como es parte de Gutenberg, o sea, del editor de bloques y lo puedes hacer normal, no me voy a meter mucho con ello, ¿vale? Lo que sí que quiero que veas es que esto lo vamos a utilizar como base y sobre todo, por ejemplo, el blog, a mi juicio, tiene un look bastante, bueno, no voy a decir viejuno porque hay mucho blanco, o sea, respira muy bien, pero igual pues esto de la sidebar o que haya toda esta meta información, que esté uno debajo de otro y demás, igual no es la versión más moderna, entonces vamos a hacer modificaciones. También, como te he comentado, vamos a hacer modificaciones del logotipo, que está pensado para que sea alargado, ahora es tipográfico, vamos a hacer unas pruebas. También te voy a enseñar a meter un menú más en la cabecera, por si te interesara. También vamos a ver cómo eliminar la sidebar, que esto es una línea, pero creo que para temas modernos va muy bien quitar la sidebar. También vamos a ver cómo eliminar esta metadescripción de forma condicional o en todo el tema, según prefiramos. Y vamos a crear un blog de rejilla que yo creo que funciona mejor, ¿vale? Pues por ejemplo que haya 2 o 3 artículos al lado y sin tanto ruido. También vamos a crear un diseño de página para que, bueno, para que sepas cómo se puede crear una de ancho más estrecho, por ejemplo. Y también de las cosas más avanzadas que vamos a hacer es en portfolio, que obviamente pues aquí se va a mostrar igual que el blog, pues vamos a hacer eso tan chulo de que bueno, se muestra en un grid y se pueda filtrar, ¿vale? Y también vamos a tocar un poco, bueno, o que veas cómo podemos modificar o crear una configuración guiada. Por encima, porque lo de la configuración guiada podría dar para un vídeo enterito. Entonces, nada, vamos a venir aquí. Antes de meterme todo el rato vamos a trabajar aquí con Genesis Sample, que es el tema hijo, que vamos a modificar y lo vamos a hacer nuestro. Pero antes te he prometido que te iba a enseñar de dónde venía cuando llamamos a la función Genesis paréntesis, o sea, es decir, la función Genesis que decía runs Genesis loop o Genesis, sí, básicamente lo que se encarga de ejecutar Genesis, pues la función está dentro del lib framework y espera, aquí voy a hacerlo bien grande, porque lo que quiero que veas es que aquí está la función Genesis y básicamente no voy a ir punto por punto, simplemente quiero que te quedes con la idea de que lo que hace es llamar al header, o sea, también ejecuta los varios action hooks, ¿vale? Que aquí te dice, donde hay un doAction está metiendo un action hook, ¿vale? También mete algo de marcado de HTML, bla, 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 y aquí da el footer, ¿vale? En medio ha metido bastantes hooks, nada, simplemente quería que lo vieras para que entendieras un poquito mejor cómo funciona. Pero no me quiero desviar mucho con esto, porque esto es parte de Genesis y nosotros hoy hemos venido a crear o hacer nuestro, en este caso, Genesis Sample. Entonces, en este, perdón, que tengo 1000 cosas abiertas. Aquí
En el Genesis Sample está pensado, vamos a darle a personalizar, está pensado para que metas un logo alargado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger este y te dice 700 por 120, ¿vale? Pues, por ejemplo, si fuera este, dices, pues mira, pues lo cuadro así, recortas y te lo muestra aquí, ¿vale? Y luego te deja, es verdad que por defecto viene de 350, puedes hacerlo o más pequeño o 450, ¿vale? Bueno, ves que puedes jugar un poco con, sobre todo con la anchura, ¿vale? Pero no con la altura. Entonces imagínate que por lo que sea, es verdad que no es lo más recomendable, pero que quieres meter un logo cuadrado porque vas a modificar un poco la cabecera y quieres hacerlo así. Vale, pues entonces vamos a eliminar esto. Vamos a dejar el valor por defecto, que era este. Y entonces, para modificar esto, vamos a tener que venir aquí y dentro de config tenemos un theme supports, ¿vale? Voy a darle un poco de ahí para que lo veas bien. Entonces tenemos aquí Genesis Custom Logo, ¿vale? Entonces vamos a decirle, mira, hazme uno pues que sea de 500 por 500, porque quiero que sea cuadrado, ¿vale? Lo guardamos y nos podemos volver aquí. Vamos a recargar esto. Nos venimos a identidad de sitio, seleccionar logotipo y aquí ya ves que aquí nos deja un 500 por 500. Y pues, bueno, vamos a coger el mismo, seleccionar y ya ves que te deja seleccionar uno cuadrado, ¿vale? Le dices recortar y bueno, ya ves que igual no tiene mucho sentido hacerlo así, pero aquí te dejaría reducir un poco el este y bueno, pues incluso lo puedes hacer más pequeño, bueno, sí, 50, vale, hemos visto que el límite es 100, vamos a ponerlo a 100. Aún así, esto obviamente no está pensado para que quede estupendo, simplemente, bueno, si tu logo es cuadrado y prefieres ponerlo así, pues ya sabes cómo cambiarlo, ¿vale? Esto es una cosa muy básica, pero bueno, también te lo he enseñado porque, bueno, aquí vamos a eliminar, vamos a dejarlo en 350, que es el este, digamos. Y como te decía, esto es para que sepas, sobre todo, que esto está dentro de config y en theme support, ¿vale? De hecho, aquí podrías, bueno, lo más interesante, también puedes cambiar, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es, este tema tiene dos menús, ¿vale? Primario y secundario, y el secundario lo llama footer menu. Y de hecho, mira, vamos a venirnos aquí, menús, menú secundario, footer menu y venga, pues vamos a decirle que muestre el footer menu. ¿Dónde lo va a mostrar? Pues aquí abajo, ¿vale? Imagínate que lo quieres meter aquí arriba, porque quieres tener un doble menú en la cabecera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, de hecho esto lo podemos publicar para que estén los dos hechos. Entonces, aquí una cosa que podemos cambiar, ahora vamos a hacer la madre del cordero, pero aquí le podríamos decir menú secundario o menú cabecera top, ¿vale? Porque lo vamos a meter arriba. Voy a guardar aquí y en realidad la madre del cordero es aquí. Este es el functions, ¿vale? Que tiene, pues eso, tiene 200 líneas. Vamos a buscar donde tiene, aquí podemos hacer un menú, vamos a buscar donde tiene los menús y aquí en secundario, ¿ves? Repositions, tal, y lo manda al footer. Vale, pues por aquí tenemos un snippet, que es este de aquí. Vamos a copiar y lo vamos, o sea, básicamente este estaba haciendo un remove action, espera, le voy a dar un poco más de tal, remove action, Genesis after header, Genesis do nav, que es el que hace bueno, la navegación, y lo mandaba, una add action, o sea, lo desenganchaba de aquí y lo mandaba al footer, ¿vale? Nosotros ahora no queremos que lo mande al footer, queremos que lo mande a before header y además le damos una clase para poder hacerlo más, para poder por CSS hacerlo más bonito, ¿vale? Vamos a guardar esto, nos venimos aquí y, a ver,
Vale, entonces ya veis que ha metido aquí el esto. ¿Qué pasa? Que hay un poco de CSS que no cuadra bien, ¿vale? Entonces nos venimos aquí. Aquí la idea no me voy a meter mucho con lo del CSS porque no es la idea. Prefiero que entendáis un poco la parte de estructura y cómo poner y quitar elementos. Pero bueno, aquí dar estilos de los menús superiores. Vamos a cortarlo de aquí y nos vamos a venir al style, ¿vale? Este es el style del Genesis Sample. Aquí he metido un esto con personalizaciones. Lo guardamos y nos venimos aquí y recargamos. A ver, recargamos. Ahí. Vale. Pues no solo hemos metido este menú de aquí, que de hecho le podríamos dar un poquito más de padding si queréis para que entre aquí. Esto depende mucho sobre todo de cómo quede este logo, pero bueno, sino que también lo hemos hecho de forma que se quede fijo, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente otro ejemplo para que veáis cómo se puede cambiar esto. Sí, quería enseñaros que en personalizar, ahora cuando vayamos a menús, menú secundario, ¿ves? Aquí hemos conseguido cambiar que en vez de poner, antes era footer menu, pues ahora le ponemos, bueno, está puesto menú, cabecera, top, aquí le falta la tilde. Si quisiéramos modificarlo, si os acordáis, eran theme supports, pues aquí le podrías decir menú, cabecera, tal, ¿vale? Bueno, esto por el lado un poco de la cabecera, que quería empezar un poco como por la parte superior. Aquí podemos hacer mil cosas. Podemos meter, bueno, o sea, buscadores, un buscador que se abra a pantalla completa. Eh, el tiempo es finito y realmente quiero que os quedéis con las bases. Y entonces, una de las cosas que creo que va a lucir bastante bien es que le demos un lavado de cara al blog, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el blog tal cual. Vamos a ver qué podemos hacer para que esto luzca mejor. Entonces, tenemos aquí, sí, por ejemplo, lo primero que podemos hacer, bueno, vamos a quitarlo y ponerlo. Me voy, esto es el final del functions de Genesis Sample, ¿vale? Esta es la chuletilla donde voy cogiendo. No os preocupéis que os explico, de hecho lo voy a hacer más grande. Eliminar metainformación de las entradas. Aquí hemos metido dos action hooks que son de remove, o sea, básicamente le estamos diciendo, mira, quítame el post info y el post meta del entry header y del entry footer, ¿vale? Lo voy a guardar y lo que está haciendo, espera que es para este lado, lo que está haciendo es, este sería el info, perdón, esto de aquí, fecha, autor, comentarios, y esto de aquí abajo es, perdón, esto es la meta, ¿vale? Entonces vamos a recargar, pum, y ya vemos que nos lo ha quitado, ¿vale? Bueno, un poco más limpio, depende de lo que queramos, va bien porque igual es información que si siempre es el mismo autor o las categorías no te interesa enseñarlas, pues mira, es una, ya veis que son dos líneas porque quitamos la de arriba y la de abajo. Bueno, podría quitar, eliminar esta y veréis cómo aparecen los archivos de abajo, pero como no me quiero enrollar mucho, vamos a hacer otra cosa que creo que le va a ayudar también, que es, vamos a darle un ancho completo. Nos venimos aquí y esto simplemente, ya veis, es una línea, es un filtro que le dice, mira, en este filtro, el que controla Option Set Layout, hazme un Return Full Width Content. Es decir, que siempre utilice toda o sea, el ancho completo, nada de sidebars, ¿vale? Entonces, y ahora vamos a ver cómo, perdón, que me voy para el lado que no toca, vamos a recargar y ya ves que bueno, esto ya empieza, no sé, al menos empieza a parecer un poquito algo un poco más moderno, ¿vale? Bueno, o más limpio, o bueno, que estás quitando distracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que os comentaba antes de el grid para que, bueno, para que quede uno al lado de otro. Para ello vamos a utilizar esto de aquí. Ya veis que todo esto lo estamos metiendo en el functions del Genesis Sample. Vale, aquí, ¿qué tenemos? Aquí fijaros que hasta ahora todo esto que hemos
visto aquí, está afectando a todas las páginas, ¿vale? Si quisiéramos que solo afectara al blog, que es el is home, por cierto, voy a aprovechar que tengo aquí activado este plugin, es Monitor, Query Monitor, y bueno, es una maravilla para hacer debugging y también va muy bien para conocer los condicionales, ¿vale? Pues bueno, obviamente muchos de vosotros ya sabéis que si estamos en el blog va a ser el is home, entonces, como os comentaba, aquí le estamos diciendo, mira, si es home, en el before while méteme esta clase y en el before while, pero después, ¿vale? Méteme uno de, bueno, que cierre la clase. Esto simplemente nos va a ayudar a meter esta clase que, combinado con este snippet que tenemos aquí, que nos lo vamos a mandar al style CSS de Genesis Sample, ¿vale? Rejilla de post, ya os digo, no, aquí no quiero entrar mucho en CSS, pero simplemente está creando un grid utilizando un display grid y aquí está, bueno, utilizando las características y además, si no recuerdo mal, había dejado por aquí también este. Control X. Que este lo que va a hacer es que el título, el archive title, nos lo va a centrar y nos lo va a hacer más grande, ¿vale? Lo tenía pensado para la parte de portfolio después, pero creo que nos va a servir. Bueno, simplemente, de hecho, veo que está aquí también, sí, vale. Bueno, pues, por duplicado lo podemos dejar una vez. Vamos a guardar aquí, aquí no habíamos guardado, y entonces, cuando nos vengamos a aquí, vamos a recargar. Y bueno, ya veis que la cosa empieza a lucir un poco mejor, ¿vale? De hecho, bueno, esto lo podemos personalizar, incluso una vez que ya hemos dado los estilos de CSS de base, podríamos venir a ajustes del tema, archivos de contenido, y aquí podríamos jugar, por ejemplo, si quisieras poner el extracto de la entrada, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, como lo teníamos, está bien, porque así sale el continue reading, podríamos decirle, oye, no me muestres esto, pero bueno, creo que está mejor. Y aquí podríamos controlar también el tamaño, ¿vale? Aquí te aparecerán todos los tamaños, pero este a priori va bien, ¿vale? Bueno, ya ves que esta es una forma de, bueno, de tener un blog que de repente pues ya no se parece tanto al esto. Incluso, si quisieras, podrías ocultar esto, bien diciéndolo por un hook que lo quite o simplemente por CSS para que quede solo un grid de esto. Ya os digo, esto, la idea es, valga la redundancia, daros ideas para que veáis qué modificaciones podéis hacer. Entonces, este sería, ¿veis? En el portfolio, como hemos hecho que estos cambios sean a nivel global, a estos de aquí, de quitar el meta y dar ancho completo, también afectan a la página portfolio. Si quisiéramos que solo afecte al blog, tendríamos que utilizar este condicional, ¿vale? If is home. Entonces, bueno, ahora os voy a contar un poco la versión un poco más elaborada de cómo podemos hacer un portfolio filtrable, ¿vale? Bueno, la idea de hacer esto con el portfolio es porque me parece que entre la presentación y los cambios que hemos hecho ahora, la parte de cambios pequeños, pues metainformación, poner la imagen destacada arriba, abajo, todo esto ya lo tenéis controlado. Tened en cuenta que solo jugando con esto podemos hacer que el tema sea completamente distinto al Genesis Sample original, pero me apetecía también mostrar algo un poco más avanzado, ¿vale? Para que veáis que también se pueden hacer cosas chulas y creo que un portfolio filtrable, por cierto, que veis aquí portfolio y mucha gente dice portfolio, con la T está bien dicho en inglés, pero la RAE tiene contemplado que es portfolio. Bueno, que lo sepáis, yo intento utilizarlo como la RAE, que ya sabemos que tiene sus cositas, pero bueno, total, que no me lío. Entonces, para esto vamos a utilizar esta librería de JavaScript que está muy bien, ¿vale? Que bueno, te permite hacer pues eso, este tipo de filtrados
y bueno, es libre, sobre todo si lo utilizas para ti. Creo que tiene una licencia si lo utilizas para vender. Esto lo tendrías que tener en cuenta si fueras a vender el tema. Pero bueno, aquí te puedes descargar lo que es la librería, ¿vale? Y también tienes que tener en cuenta que yo, por ejemplo, en el que voy a utilizar este portfolio, lo he creado yo por código, ¿vale? Aquí están los proyectos. Pero, a ver, no sé si merece la pena que te enseñe. Venga, vamos a ir un momentito en plugins, custom post type portfolio, ¿vale? Bueno, es relativamente sencillo, lo podrías hacer así, pero ahora pensando sobre todo en si quieres hacer un tema en el que metas este portfolio filtrable y que sea como parte del tema, lo interesante sería, que por eso lo tenía aquí abierto, es que en tu tema puedes obligar o invitar a que se instalen un plugin para que termine de funcionar bien tu tema, ¿vale? Esto en los temas de Genesis se puede hacer sin ningún problema. Entonces simplemente le dices, oye, para que funcione, por ejemplo, puedes poner el display el notice que quieras, rollo. Para que funcione bien el este de portfolio, te recomiendo que te descargues pues este plugin, ¿vale? Entonces genera un custom post type portfolio, que lo importante es que el Slack o el nombre registrado es portfolio, y entonces nos va a servir para lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos ya portfolio, estos, si os fijáis, me los está ordenando por fecha de creación, ¿vale? Esto, bueno, es una parida, pero mira, lo primero que puedo hacer, que esto es un snippet, que en realidad es bueno, simplemente es no es específico de Genesis, sino que es de WordPress, pero bueno, para que veáis. Entonces vamos a decirle, lo vamos a pegar también aquí en el final del functions. Básicamente está utilizando el hook de preGetPost y aquí en la query le está diciendo, oye, ordénamelo order by title ascendente, ¿vale? Vamos a guardar y ahora, si no ha salido nada mal, aquí cuando recargue, eso es, tengo proyecto 1, proyecto 2, ¿vale? Estupendo. Venga, pues aquí vamos a venir y os voy a explicar que... volvemos a... Aquí tenemos plugins, volvemos a los temas. Genesis Sample, que es donde estamos trabajando. No sé si alguno de vosotros se ha fijado que aquí, bueno, como está pequeño, pero esta parte no la puedo ampliar. En extra, esto no es una carpeta que viene con Genesis Sample, simplemente me he dejado aquí a mano varias cosas, ¿vale? Que ahora voy a simplemente arrastrar aquí. Ahora os explico qué es cada cosa, no preocuparse. Y el archive portfolio también aquí. Venga, vamos a cerrar esto. Esto como si no estuviera, el extra. Entonces, ¿qué he hecho? Pues mira, por un lado me he traído el JavaScript, ¿vale? Estos son este y este son los dos ficheros que me he descargado de la web, de aquí, ¿vale? Y este es el isotope ini, ¿vale? Bueno, esto es lo poquito de JavaScript que vamos a ver aquí. No me voy a poner pesado, ¿vale? Simplemente estamos iniciando para utilizar isotope cuando estás dentro del contenido. Bueno, si voy a raíz de todo esto se nos puede hacer un poco tarde. Hay una documentación bastante buena, de hecho, si queréis también los ficheros me los pedís y os los pasaré, pero eso no me quiero farragar con esto porque son varios puntos, ¿vale? Simplemente quería que vierais que por un lado estamos descargando la parte de la librería, aquí la estamos llamando, esto por un lado, y luego una parte muy importante es, como os comentaba, según la jerarquía de plantillas de WordPress, si queremos afectar al archive portfolio, o sea, a donde están los archivos del portfolio, tenemos que generar o podemos generar este tipo de plantillas, ¿vale? Con esta nomenclatura vamos a meternos dentro, voy a hacerlo más grande. Entonces, plantilla archivo que muestra tal, entonces aquí estamos haciendo simplemente, nos estamos cargando el loop por
por definición, porque vamos a utilizar el que estamos creando a partir de la librería y toda la castaña. Entonces, aquí simplemente vamos a meter el filtro de las categorías. Simplemente estamos llamando, bueno, ya os digo que no me quiero poner muy técnico porque la idea es que, bueno, que veáis si luego queréis trastear con el código perfecto, pero aquí estamos llamando a las categorías de Portfolio Category concretamente, y estamos creando una clase de botón con todas y hacemos, bueno, un for each de todos los términos. También le estamos dando una clase para que, bueno, para que podamos luego darle el CSS que queramos, y estamos llamando también a un getTemplatePart que está en filterable portfolio, ¿vale? Que este lo tenemos aquí, que es la última parte que me he traído, ¿vale? Bueno, podéis obviar estos ficheros que no dice nada. Y aquí, a ver, tenemos más cosas. Ya os digo que no voy a ir a paso por paso porque si no sería un poco esto. Pero bueno, le estamos dando una clase para que podamos, este contenido lo podamos también dar un CSS. Estamos creando el loop utilizando las clases que hemos utilizado en el isotope init, y también ¿qué estamos haciendo aquí? Entry header tal. Ah, vale, sí, estamos abriendo el markup y estamos metiendo pues el post thumbnail con el tamaño de portfolio image. Bueno, ya veis que son bastantes cosas. Y aquí estamos haciendo el enqueue de los 3 ficheros de JS que hemos dicho, ¿vale? Isotope, image load, y este es el que hemos generado nosotros, ¿vale? El isotope ini. Y bueno, ya veis que bueno, es un poquito más elaborado. He ido un poquito rápido porque la idea no es centrarme en esto, sino que veáis que se pueden hacer cosas chulas. ¿Qué nos falta? Aparte de toda la parte funcional, pues nos falta, como siempre, darle un poco de cariño al CSS para que quede bonito. Entonces vamos a coger este snippet y nos lo vamos a traer al style. Vamos a poner otra vez al lado el style Este es el style de Genesis Sample y vamos a guardarlo. Y si no ha explotado nada, porque hemos hecho bastantes cosas, deberíamos de venir aquí a Portfolio, recargar, y aquí tenemos, ¿vale? Ya veis que está ordenado por esto. Aquí si veis tamaños distintos es porque no he hecho un regenerate thumbnails, pero a priori podríamos obligar a que siempre tenga el mismo tamaño y entonces no veríais estos desfases. También puede quedar bien. Bueno, que me lío. Al final la idea de todo esto es que tienes un grid y que la gracia es que es filtrable, ¿vale? Bueno, ya veis que, claro, esto pues digamos que es un extra bastante potente al este, y bueno, ya veis que con un poquito de cariño hemos conseguido tener pues un grid que, si nos lo podemos currar un poco más, que esto ya sería parte de CSS, podríamos poner que el título estuviera sobre la imagen, quitar esto. Bueno, eso ya, como os comento, es un poquito más de CSS, y podríais utilizar la misma lógica de ganchos para desenganchar pues el content aquí o ocultarlo por CSS. Y bueno, pues eso, en Portfolio hemos también pues conseguido una cosa así bastante resultona. Vale, esta es la parte pues un poco visual. Se podrían hacer mil cosas más. Se podrían meter widgets en el footer, se podrían, bueno, hacer un montón de cosas, pero bueno, la idea era un poco que ya veis que con un poquito de cariño ya hemos hecho que esto sea distinto. Por ejemplo, una cosa muy obvia, pero que también, si por ejemplo queréis personalizar y decir, mira, a mí la parte ya lo diré, la parte visual de la tipografía, pues no sería esta la que quiero, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, esto está en Appearance. Sí, efectivamente aquí tenemos que está utilizando Source Sans Pro. Decimos, pues mira, vamos de Oswald. Oswald, vamos a escribirlo bien porque si no, no vamos bien. Vale, entonces aquí guardamos
Y aquí entonces estaríamos llamando a la Oswald, pero obviamente necesitamos luego que aquí vengamos, vamos a buscar source, eso es, y entonces haríamos un reemplazar. Vamos a poner aquí Oswald, replace all, vale, me la cambia en un par de sitios, guardo, y ahora cuando venga aquí, pues si todo ha salido bien, tendría pues Oswald, ¿vale? Que es una tipografía mucho más estirada y más compacta, ¿vale? Bueno, ya veis que obviamente toda la parte de tipografía, colores y demás lo podéis cambiar para darle tu toque. Por último, voy a enseñaros ahora un poco cómo podemos hacer para toquetear, incluso desenganchar la parte de configuración guiada, en caso de que vosotros queráis crear un tema hijo que muestre una home distinta, por ejemplo, a la que tiene el Genesis Sample, o simplemente que cuando se active no te mande a esto. Voy a hacer una prueba para que veáis a lo que me refiero con que cuando se active no tal. Vengo a temas. Mira, voy a aprovechar a hacer la típica cosa que no se tiene que hacer nunca, que sería activar Genesis a pelo. Aquí ya te dice, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Que esto va con un tema hijo. Bueno, podemos venir aquí a ver qué tal luciría esto. Y pues lógicamente va a lucir fatal porque no tiene un style CSS y toda la lógica que hemos hecho la hemos hecho sobre el tema hijo, ¿vale? A lo que me refería es con desenganchar el onboarding es que cuando le demos aquí a activar, ¿ves? Te salta el empieza con Genesis Sample. Si tú no quieres que pase esto, ahora te voy a explicar qué ficheros puedes eliminar para que, bueno, pues si se lo estás entregando a un cliente o lo que sea, pues para que no suceda este comportamiento, ¿vale? Ahora voy con ello. Bueno, y como os comentaba, para finalizar vamos a trastear un poco con el Genesis Onboarding o configuración guiada para que entendáis un poco cómo funciona y cómo podríais modificarlo. Y también, como os he comentado, cómo se podría desenganchar para que no dé problemas. Entonces, venimos aquí, si recordáis, dentro de Genesis Sample os había dicho que estaba dentro de configuración y que todo el contenido que se importa está aquí, ¿vale? Esto sería el contenido y las imágenes, ¿vale? Entonces vamos a coger como por ejemplo el que os mostraba, Home Color, ¿vale? Voy a hacer grande. Entonces, como os he comentado antes, básicamente lo que hace es importar un par de imágenes de Unsplash y todo este contenido es, que de hecho, mira, lo voy a seleccionar hasta aquí, hasta Content y se va fuera, ¿vale? O sea, ese sería el contenido, entonces aquí podríamos meter hipotéticamente cualquier página que nosotros hayamos montado con el editor de bloques. Vamos a coger como ejemplo, he instalado el Revolution Pro, espera un segundito, simplemente para coger, esto va a estar en páginas, una página que está, bueno, bien elaborada y que además habéis visto antes, así pues mantenemos un poco la coherencia dentro de los temas que os he, que os he mostrado. Y entonces, aquí tenemos, vale. Bueno, aquí lo que nos interesa, espera, se me está quedando un poco pillado el esto, en realidad lo que me interesa es esto, ¿vale? Que viene siendo todo el HTML, ¿vale? Que es lo que veíais antes. Entonces voy a seleccionarlo todo, voy a copiarlo y me voy a venir aquí y aquí le voy a meter todo el churro de HTML, ¿vale? Vamos a guardar esto. Entonces aquí en Home Color, espera un segundito, que aparte de esto me estaba llamando un par de fotos. Entonces, en vez de la de Home Color, vamos a intentar que coja otra. Aquí me he traído, sí, la de Photographer, esta es, ¿vale? Ok, que es la de Revolution Pro. Vamos a ver si os digo que estos son pruebas que estoy haciendo ahora.
para que veáis que aquí a priori si está en la misma ruta y le decimos, mira, pues utiliza esta, ¿vale? Vamos a guardarlo. Entonces, a priori ahora cuando salga debería de darme las dos opciones. En la de Home Color creo que me debería de enseñar la de Photographer. De todas formas, lo que sí que seguro que tiene que hacer es que cuando yo le diga, oye, vamos con la de Home Color, debería de meter esta nueva Home, ¿vale? No la que hacía por defecto, sino la de Revolution Pro. Entonces, vámonos aquí y vamos a esperar. Sí, yo creo que lo suyo es que vayamos a prevención a temas, porque esto seguramente necesitará recargarse. Vamos a activar el minimal, por ejemplo, para asegurarnos de que sale del este y ahora al activar coge la nueva configuración, el Genesis Sample, lo activamos y vale, lo de la imagen no debía ser exactamente esa, ¿vale? Debe estar en otro sitio. Ya te digo que esto era un poco de trastear, lo que sí que debería de hacer ahora cuando instale, va a instalar los plugins recomendados y en el contenido de demo debería de coger esa imagen que le hemos dicho, o sea, perdón, ese contenido de HTML que hemos utilizado del Revolution Pro. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora al ver página, bueno, pues aquí tenemos la página del Revolution Pro. Es verdad que falta esta imagen, no sé si es porque la he movido, pero bueno, el concepto ya veis que al final es el mismo diseño, simplemente esa imagen, no sé si yo al intentar utilizarla como feature image, pero es exactamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esta era una prueba para que vierais que se puede modificar. Obviamente aquí ya veis que tenemos que son seis páginas, diría yo, ¿vale? Las dos homes y 4 de esto. Aquí en contacto, por ejemplo, fijaros que en realidad el contenido es muy pequeñito, ¿vale? Todo lo que meten aquí en el esto, y lo que está haciendo es llamar a una acción que, que está metiendo, pues eso, StudioPress Insert Contact Form, y aquí, de hecho, lo que está haciendo es require once, está llamando a WP Forms, que es el que utiliza para crearlo, ¿vale? Bueno, ya os digo que no me quería meter a tope con esto, simplemente que veáis que de forma relativamente sencilla puedes modificar una de estas páginas simplemente creando una página con editor de bloques y metiéndola, ya lo va a importar como habéis visto, ¿vale? Entonces, bueno, la otra cosa que os quería comentar, sí, que claro, esto está genial si estás vendiendo temas, pero igual si tú se lo dejas montadito y va a reactivarlo en algún momento el cliente o tal o cual, igual no quieres que le diga, ¿quieres meter todo esto? Que a priori no hay problema porque no pisa información, simplemente te mete la nueva, ¿vale? O sea, ya veis, de hecho, en la imagen de antes se veía que había más de un contact us porque he hecho varias pruebas de importación. Y entonces, a lo que voy, si quieres cargarte esta funcionalidad porque no te interesa, tienes que coger estos dos ficheros y te los cargas, ¿vale? Y de hecho, toda la parte de import, como es todo el contenido, tampoco la necesitas porque ya no vas a hacer el onboarding, ¿vale? Entonces vamos a eliminarla también. Vale, entonces el resto obviamente lo dejamos igual. Y ahora si no ha explotado todo, madre mía, si no ha explotado todo, venimos aquí, sí, escritorio, apariencia, temas. Vamos a hacer lo mismo que antes de activar otro child theme para reactivar el Genesis Sample. Y aquí es donde te saltaba el Genesis Onboarding, ¿vale? Ya veis que ahora, como hemos eliminado esos dos ficheros y además hemos descargado todo el contenido que ya no necesita, pues obviamente vamos a ir a visitar el sitio para que veáis que esto, vale, está con la home que hemos creado, la última, pero bueno, si
Si pusiéramos aquí, si aquí ponemos, por ejemplo, portfolio, debería de estar todo tal cual, ¿vale? El portfolio este filtrable tan chulo que hemos hecho. Pues nada, yo creo que esta es la parte en la que os quería explicar cómo se puede configurar, crear o personalizar un tema. Como os comentaba, se pueden hacer 1000 cosas más, pero yo creo que con la idea que os he dejado de los filtros, cómo funcionan y cómo puedes mover cosas, eliminar, poner, y luego obviamente en un tema siempre va a haber una capa de CSS que va a ser importante, pero la idea no era hoy hacer énfasis en eso, sino un poco en que veáis cómo utilizando la jerarquía de plantillas, las etiquetas condicionales y todos los hooks que pone Genesis a tu disposición, pues puedes personalizar un tema. ¿Vale? Espero que haya sido de gran utilidad y bueno, que si tenéis alguna duda, yo estoy encantado de resolverla. Pues nada, ya me despido. Yo creo que ha sido, no sé, yo al menos grabándolo me da la sensación de que hay bastante material. Espero que os haya servido un poco para sentar las bases de cómo funciona Genesis Framework, cómo podéis modificar temas hijos y bueno, hacer cosas desde muy sencillas hasta cosas un poquito más avanzadas. Y bueno, la idea, obviamente, en una masterclass o una sesión no da tiempo a cubrirlo todo, pero espero que con lo que os he dado, pues os pique el gusanillo y podáis seguir trasteando y haciendo pruebas. Cualquier cosa me decís. Nada, me despido. Recordaros que yo soy Nahuay Badiola, que me podéis encontrar en nebadiola.com, o si os gustan los podcasts, pues tengo el podcast con Esther Solá de Freelandep, donde contamos un poco cómo nos ganamos la vida como desarrolladores WordPress. Y por último, pues nada, que en códigogenesis.com cada día saco un tutorial relacionado con Genesis y de hecho, con Genesis Framework y con WordPress, ambas cosas. Y ya veis que, de hecho, algunos de los snippets que hemos utilizado, pues o los he sacado de ahí o me los ha pedido algún suscriptor y los he metido ahí. Y bueno, básicamente, si queréis un poco trastear, podéis ir a Código Génesis a echarle un ojo. Bueno, ahí pone 403, pero deben de haber ya unos cuantos más cuando veáis esto. Y nada, lo dicho, que muchas gracias por el ratazo que habéis echado aquí. Y nada, que espero que os haya resultado interesante y que si queréis preguntarme cosas, yo aquí tengo abierto el mail y me podéis contactar tanto por Enebadiola como por Código Génesis. Venga, un abrazo y a seguir bien. Chao. ¿Te ha gustado esta charla? Si es así, decirte que tienes todos los vídeos de esta edición y de otras ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos!